¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Es un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y como decía nuestro hermano Vicente, pues sí, vamos a ver este tema de la alimentación y de otros puntos. El pasaje que tenemos es Colosenses, capítulo 2, versículos del 16 al 19, y vamos a elevar una oración para pedirle a Dios que sea el que hable a través de nosotros. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta hora por ese privilegio nuevamente de poder estar aquí reunidos, Señor, como tu iglesia. Gracias porque nos permites compartir, permite que este mensaje sea entregado tal cual, que no haya ninguna alteración, ninguna modificación, que no se quite nada. Que seas tú el que hable, Señor, a mi corazón y también al corazón de mis hermanos que están escuchando aquí presencialmente y todos aquellos que están en línea. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que permitas que tu palabra hable a nuestras vidas y que tengamos esa convicción para poder obedecer a tu palabra, que eso es lo que tú quieres y te agradas de ello. Te damos gracias y te pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor en Colosenses 2, 16 al 19. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. A manera de introducción, hermanos, podemos decir que antes de creer en Cristo, nuestra naturaleza era mala. Desobedecíamos a Dios, nos rebelábamos y también lo ignorábamos. No podíamos amarlo con todo nuestro corazón, pero el cristiano tiene una nueva naturaleza. Dios ha crucificado la antigua naturaleza rebelde y la ha reemplazado con una nueva naturaleza amorosa. La paga del pecado se cumplió en Cristo con la cruz. Dios nos declara, debido a esto, no culpables, y no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. Dios no nos saca de este mundo para convertirnos en robots, de ninguna manera. Todavía nos seguiremos sintiendo pecadores y algunas veces vamos a pecar, ciertamente. La diferencia, mis hermanos, radica en que antes de que fuéramos salvos, éramos esclavos del pecado, de nuestra naturaleza, y también éramos esclavos de las ataduras, como los alimentos dietéticos, o los días de fiesta, o los días santos o sábados, como vamos a ver a continuación. Hoy en día, con la avanzada capacidad de difusión que tenemos por medio de la tecnología, nos vemos asaltados por la falsa enseñanza también, en una proporción sin precedentes. Por todos lados vemos, de manera manifiesta o implícita, y se niega la suficiencia de Cristo todavía, así como en los Colosenses. La falsa filosofía se ha infiltrado en la iglesia, incluso disfrazada de psicología. En el pasaje de hoy vamos a ver cómo Pablo sigue reforzando su ataque contra los falsos maestros. En Colosenses 2, del 8 al 10, ya ha confrontado el tema de la filosofía. En Colosenses 2, del 11 al 15, ha presentado la suficiencia de Cristo. Y ahora en Colosenses 2, 16 y 17, enfrenta el legalismo. En 2, 18, 19, enfrenta el misticismo.
y en el 2:20 al 23 el ascetismo. Esa parte se va a ver la próxima semana. Nosotros vamos a ver nada más el legalismo y el misticismo. En un párrafo que alude a la enseñanza y consignas de la filosofía, Pablo propone una llamada así carta magna de la libertad cristiana. Ciertamente sabemos que una mala teología conduce a una mala práctica, ¿cierto? Las ideas equivocadas en relación con la plenitud y la obra de Cristo, que el apóstol mismo corrige en los versículos del 8 al 15, tienen errores correspondientes en la aplicación práctica. Pero cabe hacer la pregunta, ¿qué es el legalismo? ¿Ustedes saben qué es el legalismo? El legalismo es la religión de los logros humanos. Argumenta que la espiritualidad no se basa solo en Cristo, sino también en las obras. La medida de la espiritualidad se conforma entonces a las normas hechas por el hombre. Los creyentes, o sea nosotros, sin embargo, estamos completos en Cristo, el cual ha provisto completa salvación, perdón y victoria. No deben o no debemos sacrificar nuestra libertad en Cristo para someternos a ninguna regla humana. Nuevamente tenemos aquí, en ese pasaje conclusivo, introducido por las palabras por tanto. Esto es bien importante. Por tanto, en el versículo 16. Estamos frente a las implicaciones prácticas, mis hermanos, que se desprenden de lo enseñado en el párrafo anterior sobre nuestras posesiones en Cristo, tal como lo expuso mi hermano Vicente la semana pasada. Por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue, por cuanto el fin de la ley es Cristo. Aquí muchos se equivocan diciendo que ahí terminó la ley. No dice eso la Escritura, dice que la finalidad de la ley es Cristo. O sea que en Él llega toda la ley, no es de que se terminó. ¿Sí? Para la justicia de todo aquel que en Él cree, como dice Romanos 10:14. Entonces, someterse de nuevo a un sistema legalista resulta dañino e inútil. Pablo les recordó a los Gálatas que habían sido seducidos por el legalismo. Él les dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, como dice Gálatas 5:1. El legalismo, mis hermanos, es ineficaz por cuanto no puede refrenar la carne. También es una ilusión peligrosa, porque los cristianos que en su interior consienten la rebelión o consienten la desobediencia, o incluso los mismos no creyentes, pueden ocultarlo adoptando con facilidad una serie de costumbres o rituales externos. Pablo advierte a los colosenses en contra de intercambiar su libertad en Cristo por una serie de reglas legalistas que son inventadas por hombres inservibles, como ya vimos en Gálatas 5:1. Nuevamente, el legalismo carece de poder para salvar o para restringir el pecado. Por lo que ha hecho Cristo y por lo que tenemos en Él, Pablo nos habla de dos privilegios que vamos a estar viendo en esta ocasión. Estos privilegios que tienen los creyentes. Ahora, notemos que se puede dividir el párrafo en dos partes, cada una de las cuales comienza con la misma palabra, nadie, en el versículo 16 y el versículo 18. El primer privilegio es que nadie nos puede juzgar por cosas externas. Dios ya ha hecho todo. No nos queda a nosotros ningún acto religioso externo para alcanzar ni la salvación ni la santificación. Nosotros, así como los colosenses, también nos enfrentamos en estos tiempos a personas que están prestas a ponernos un rótulo negativamente
por ciertas cosas que hacemos o no hacemos. Para ellos, ciertamente pueden ser o son asuntos importantísimos, pero para Dios apenas merecen atención, salvo que sean en función de amor para evitar algún tropiezo, como lo dice Romanos 14, 1 Corintios 8, 1 al 13 y el 10, 23. Como creyentes, nosotros debemos hacer oídos sordos a quienes pretenden ponerse en calidad de jueces. El apóstol Pablo nos da una pequeña lista de las cosas más comunes que algunos creyentes ascéticos caen en críticas, donde el ascetismo es toda práctica por la que una persona se priva a sí mismo de manera deliberada, voluntaria y programática de algo que considera deseable. Eso es el ascetismo. El ascetismo gnóstico, en los versículos 16 y 21, se trataba de una enseñanza que implicaba un montón de reglas acerca de lo que se podía comer o no, o beber. En otras palabras, se trataba de una vuelta atrás hacia las leyes dietéticas de los judíos, con sus listas de cosas limpias o inmundas. Y Pablo divide estas malas enseñanzas de estos herejes en dos grupos. El primero es comida y bebida, y el segundo es días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Posiblemente se refería a reglas ceremoniales relacionadas con la limpieza de los alimentos, pensando que esto era lo importante. Igual que ahora, mucha gente pensaba entonces que había alimentos y bebidas más o menos santos. Podemos incluir aquí también asuntos tales como el ayuno, usado, número 1, como instrumento de santificación, o número 2, como instrumento de presión hacia Dios para lograr algo. Es increíble, de verdad, que muchas veces hacemos cosas pensando que cuando hacemos eso Dios va a hacer lo que nosotros queremos. Eso es legalismo, mis hermanos. Hay que hacer las cosas como Dios quiere que las haga, porque a Él le agrada, y no para lograr algo de parte de Dios. El problema es que muchas veces solamente nos concentramos en pequeñas reglas de asuntos superficiales antes que en lo esencial. Ahora, es necesario tratar aquí dos advertencias. La primera es que esto no nos da licencia para ser despreocupados en cuanto al tipo de alimentos y bebidas que podemos consumir. Dios nos ha dado la inteligencia para que hagamos un buen uso de las cosas que Él mismo ha creado para nuestra vida. Y la segunda advertencia: no estamos llamados a juzgar a quienes participen de ciertas prácticas, como por ejemplo el caso del ayuno que acabamos de citar. Gracias a que ahora estaban bajo el nuevo pacto, los colosenses, al igual que todos los cristianos o nosotros, no estaban obligados a observar las restricciones del Antiguo Testamento en cuanto a la dieta. Esto lo podemos ver en Marcos 7, 14, 19, Hechos 10, 9 al 15 y 1 Timoteo 4, del 1 al 5, que vamos a ver aquí en unos momentos. Es importante ver que el juzgar es de dos vías. Es tanto para el que lo hace como para el que no lo hace. Veamos qué dice Romanos 14 respecto a juzgar, a no juzgar en función del amor y para no poner tropiezo a otro. Dice Romanos 14, del 1 al 3: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora veamos lo que dice 1 Corintios 8, del 7 al 9.
Dice, pero no en todos hay este conocimiento, refiriéndose a los ídolos. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Importante, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. ¿Qué dice 1 Corintios 10, 23 y 24? Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Otra vez, todo me es lícito, pero no todo edifica. Importante, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aquí está otra vez el no nos juzguemos, ¿no? Ni dejemos que nos juzguen tampoco. Ahora podemos ver que los alimentos fueron hechos limpios por Cristo. Esto lo podemos ver. Pablo dice, en efecto, no tengáis nada que ver con los que identifican la religión con leyes acerca de lo que se puede o no se puede comer o beber. El mismo Señor Jesús había dicho que era indiferente lo que uno comiera o bebiera. Podemos ver aquí a Jesús hablando en Mateo 15, 10 y 11. ¿Qué dice? Dice que estaba llamando a la multitud y les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino que lo que sale del corazón, ¿verdad? Y también en Mateo 7, 15 y 16, aquí nos dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, del corazón, sí. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. También Pedro tuvo que aprender a dejar de hablar de alimentos limpios e inmundos. Aquí vemos a Pedro hablando en Hechos, capítulo 10, del versículo 10 al 15. Aquí dice que Pedro tenía hambre y quiso comer, y mientras le estaban preparando comidas, dice que vio que del cielo bajaba un gran lienzo semejante y que era atado por las 4 puntas, que bajaba a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y aquí viene lo importante, el que le vino una voz y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pablo usa una frase bastante cruda para expresar con otras palabras lo que ya había dicho Jesús. Él dice, estas cosas perecen tan pronto como se usan, según el versículo 22 de Colosenses 2. Quiere decir exactamente lo mismo que Jesús cuando dijo que los alimentos y las bebidas se ingieren y se digieren y se expulsan del cuerpo y desaparecen en el alcantarillado. ¿Qué dice 1 Timoteo? En el capítulo 4, versículos 1 al 3, dice que el Espíritu dice claramente que en estos tiempos que estamos viviendo, algunos iban a apostatar de la fe, escuchando a espíritus de demonios, engañadores, doctrinas falsas, y que por la hipocresía de estas personas que tenían la conciencia cauterizada, dice en el 4.3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es, ¿qué? Bueno. Y nada es de qué, de desecharse. Claro, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, la comida y la bebida tienen tan poca importancia que están destinadas a deshacerse tan pronto como las ingerimos. Mateo 7:19 dice que
lo que entra en el corazón, dice que el alimento no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahí lo dice en Marcos 7:19. Pero ¿qué creen? Esto también fue ratificado en el Concilio de Jerusalén. En Hechos 15, 28 y 29, aquí después de una deliberación de los apóstoles y que habló Pedro y habló Pablo, Bernabé, luego habla Santiago, y importante aquí lo que dice, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, hacéis bien, pasadlo bien. Noten aquí que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Muchas personas se agarran de este versículo para decir que lo que se concluyó en este concilio fue únicamente por personas, que ellos determinaron en su deliberación que esto debía ser así, pero no, aquí lo dice bien claro, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Quiere decir que ellos oraron, que ellos se reunieron y Dios, por medio de su Espíritu, les dijo que era lo que tenían que hacer. Los gnósticos querían hacer que la religión consistiera en reglas dietéticas, y actualmente sigue habiendo religiones, muchas, sectas también muchas, y muchas personas que se preocupan más de las reglas de la alimentación que del amor del Evangelio. Pablo también les recuerda a los romanos que, como él dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ayer estaba viendo un video que me enviaron con respecto a los tiempos actuales, y trata de, bueno, hay personas que les gusta comer carne y otras que no les gusta comer carne. Algunos llamados vegetarianos pues comen puras verduras, pero hay un grupo muy especial, y esta parte se ve en España más sobre todo, y son los veganos. Y hablaba este video de algo bien increíble, o sea, esas personas realmente lo que dicen es de que no quieren comer ninguna cosa que provenga de los animales. Entonces, y hay en España algo que se llama morcilla, que es un embutido que preparan con sangre de animales. Entonces, como es sangre de animales y a muchos les gusta, pues no lo comen, ¿no? Pero el problema es que han llegado a tal extremo que se sacan sangre y con esa sangre hacen morcilla. ¿Por qué? Porque siguen teniendo el deseo de comer morcilla, pero como es de animales, pues no la pueden comer. Y una contradicción bien grande, que dicen que también el ser humano es un animal. Entonces, pues ahí la contradicción es, a ver, si no quieres comer cosas de animales y dices que el ser humano es animal, ¿cómo es que entonces se saca sangre y haces morcilla siendo tú un animal? O sea, ¿sí se fijan cómo es algo bien tremendo, bien terrible? Pero bueno, es parte de lo que actualmente se está viviendo, adicionalmente a lo que estamos viendo en esta mañana. Pasemos a la parte de los días de fiesta. Es el segundo grupo, y incluye días de fiesta, lunas nuevas y sábados. Pablo estaba pensando, mis hermanos, en la importancia que se daba también en guardar fiestas anuales, lunas nuevas mensuales, sábados semanales, y hacían listas de estos días que pertenecían especialmente a Dios, en los que había que, otra vez, hacer y dejar de hacer ciertas cosas. Identificaban la religión con el ritualismo, es una mezcla ahí, siempre pensando que esto es una señal de santidad o como medio de ganar el favor de Dios, y eso es, mis hermanos, legalismo. Y aquí también cabe comentar el motivo que nos mueve
para hacer lo que hacemos es el correcto? Porque muchas veces hay personas que dicen, no, pues voy a ir al servicio. ¿Por qué? Pues porque me gusta cantar y me gusta ver a los hermanos y todo. Otros dicen, no, pues voy a orar por esto que necesito. Y como ven que Dios no les contesta, no, pues mejor voy a ayunar a ver si así ya el Señor me resuelve, ¿no? Entonces, si lo estamos haciendo con esa motivación de que oro y si Dios no me contesta, entonces ayuno para que Él me conteste, entonces ya estamos usando la oración como un medio para salirnos con la nuestra, para que Dios haga las cosas que nosotros queremos. Cuando Dios dice que oremos, porque es un mandato, y dice que ayunemos también, y en Isaías o en alguna parte de la Escritura dice que el ayuno que estaban haciendo el pueblo de Israel no era el correcto. Entonces, ¿cómo estamos haciendo las cosas? ¿Por qué motivo las estamos haciendo? ¿Porque le agradamos a Dios? Como leyó mi hermano Vicente al principio, dice que debemos hacer las cosas para darle la gloria a Dios, no para salirnos con la nuestra ni para pretender que Dios haga lo que nosotros queremos. Eso es legalismo, mis hermanos. La crítica que Pablo hace de esta insistencia en los días es clara y lógica. Él dice: habéis sido rescatados de la tiranía de las normas legales. ¿Por qué queréis esclavizarnos otra vez? Gálatas 4:9 lo dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pensemos en esto, mis hermanos. ¿Por qué queréis retroceder al legalismo judío, abandonando la libertad cristiana? En Cristo venimos a ser libres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchas personas insisten en volver otra vez a la esclavitud? El espíritu, mis hermanos, que trata de reducir el evangelio a un sistema de normas y de reglas, no ha muerto todavía, desafortunadamente. Sigue vivo y yo creo que es más peligroso que los tiempos de los colosenses. Aún en nuestros días vemos a la cristiandad, entre comillas, que se acuerda que es cristiana únicamente en los días especiales, como Navidad, como Semana Santa, y se llenan de repente las iglesias de personas, ¿no? Y luego, ¿qué pasan estas fechas? Nuevamente se olvidan que el cristianismo no es un asunto de esos días, es un asunto de los 365 días del año. Hay también aquí la necesidad de hacer una observación. El mandato es no ponernos en un pedestal de superioridad frente a quienes hacen esto, sino que estamos llamados a enseñar con humildad y con amor. A diferencia de lo que muchos pretenden hoy en día, no es obligatorio para los cristianos guardar los días de reposo para la adoración, ni el sábado, ni los demás días santos del antiguo pacto que menciona Pablo son obligatorios bajo el nuevo pacto. Y existe suficiente evidencia en las Escrituras que respaldan esta verdad. Vamos a ver brevemente 10 de esas evidencias. En primer lugar, el sábado era una señal. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Ojo, para el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Éxodo 31, 16 y 17 dice: guardarán pues el día de reposo, ¿quién? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y ¿quién? Los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó. Y en Ezequiel 20:12 también dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. Puesto que ahora estamos bajo un nuevo pacto, según Hebreos 8, ya no se nos exige guardar estas señales del antiguo pacto. En segundo lugar, no existe un solo mandato en el Nuevo Testamento que ordene observar el sábado. Tercero, el único culto
de adoración de la iglesia primitiva registrado en el Nuevo Testamento se realizó en domingo, el primer día de la semana, como dice Hechos 27. Dice, el primer día de la semana, reunidos, ¿quién? Los discípulos, para partir el pan. Pablo les enseñaba y dice que se alargó hasta el siguiente día, ¿no? Cuarto, no existe alusión alguna de parte de Dios a exigir a las naciones gentiles la observancia del sábado y tampoco les condena por no hacerlo. Quinto, no hay evidencia de que se guardara el sábado antes del tiempo de Moisés y tampoco existen mandatos para hacerlo antes de la ley revelada en el monte Sinaí. Sexto, en el Concilio de Jerusalén no se impuso esta norma a los creyentes gentiles. Vemos aquí a Pablo hablando, dice que en Hechos 15, 9 y 10 y 19, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Quién? Los gentiles. En el 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y en Hechos 15, 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Aquí vemos a Santiago hablando. Y en el 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, como ya vimos hace rato tocando el tema de los alimentos. Séptimo, Pablo amonestó a los gentiles acerca de muchos pecados, ciertamente, en sus diferentes cartas, pero jamás mencionó la no observancia del sábado. Octavo, Pablo reprendió a los Gálatas también por pensar que Dios les exigía guardar ciertos días, inclusive el sábado. Gálatas 14, 10 y 11 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Noveno, Pablo enseñó que la observancia del sábado era un asunto de libertad cristiana. Romanos 14, 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Aquí lo importante, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Décimo, también los padres de la iglesia primitiva, desde Ignacio hasta Agustín, ellos enseñaron que el día de reposo, o sea el sábado, del Antiguo Testamento había sido abolido y que el primer día de la semana, o sea el domingo, era el día de adoración para los cristianos. Con esto se rebate el argumento de que la adoración dominical solo se instituyó en el siglo IV. Hay muchas personas que alegan que Constantino, una vez que se unió a la iglesia, no porque fuera salvo, sino porque no podía contra la iglesia, dijo, bueno, pues si no puedes contra ellos, úneteles. Entonces él fingió ser cristiano y entre otras muchas cosas, desde el siglo III, él pidió a algunas personas que hicieran la recopilación de todos los libros de la Biblia. Para ese entonces ya estaba el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento para el siglo III. En el siglo I, cuando vino nuestro Señor, ya estaba el canon del Antiguo Testamento, y por ahí del siglo I y II se completó el canon del Nuevo Testamento. Entonces, para el siglo III o IV que Constantino estaba, él no instituyó el domingo. Acabamos de ver que ya los cristianos con Pablo se reunían para hacer el servicio los domingos. Entonces aquí lo que dicen las personas de que Constantino fue el que cambió el sábado para el domingo, tache, no es así. Ahora, ¿cuál es el porqué de todo lo anterior, mis hermanos? La razón de ser para esto está explicada en el versículo 17, que dice que todo lo cual es sombra, como un corolario a lo que ya se dijo en cuanto a Cristo. Las prácticas relacionadas con el cristianismo genuino no son malas en sí mismas,
solamente son incompletas, pues apenas son una sombra. Dentro de las falsas enseñanzas, mis hermanos, se creía que los colosenses progresarían como cristianos hacia una plenitud, nada más por guardar ciertas prohibiciones alimentarias de origen judío y la observancia rígida de ciertos días especiales, como ya vimos. Estas severas reglas de autonegación son, sin embargo, la sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es Cristo. Entonces, una sombra no es la realidad, pues la realidad es la que produce la sombra. O sea, ¿qué se necesita para que haya una sombra? Pues ya sea un objeto, una persona, lo que sea, ¿no? Entonces, Jesucristo es la realidad tras esa sombra. Cristo y su nuevo orden son la perfecta realidad a la que se dirigen aquellos mandamientos iniciales. La realidad, o sea, Cristo, ya ha venido, mis hermanos, y las cosas de la sombra ya no tienen peso ni tienen fuerza, ya no son norma para el juicio. Por ejemplo, en lo tocante a las normas alimentarias podemos ver que Cristo es el pan que descendió del cielo, como dice Juan 6:41. No es necesario tampoco que los cristianos observemos la Pascua. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, según 1 Corintios 5:7. Y así con las demás cosas, mis hermanos, la Biblia nos dice qué es lo que procede. Entonces, cualquier demanda hoy en día de abstenerse de ciertos alimentos o de guardar festivales religiosos como un requerimiento, como un requerimiento para el desarrollo como cristianos, trae sobre sí las mismas críticas fuertes del apóstol. Seguir preocupándose por las sombras cuando ya ha llegado la realidad que es Cristo, pues es un esfuerzo vano. Y acabamos de ver aquí en Eclesiastés lo que dijo mi hermano, ¿no? Todo es vanidad, ¿no? Entonces, si estamos preocupados por las sombras, esto es vano. Pasamos al punto del misticismo. En Colosenses 2:18 dice: nadie os prive. Ya vimos el nadie os juzgue, ahora vamos a ver el nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? Dios, no lo que hagamos. El misticismo, mis hermanos, podría definirse como la búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva, mayor o más profunda. Es la creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto humano o de los sentidos naturales. Busca la verdad en sensaciones internas, tales como los sentimientos y la intuición, y sabemos que los sentimientos son engañosos, más que de la información objetiva, observable y externa. El misticismo infiere su autoridad a partir de la iluminación interior que se actualiza y se valida a sí misma. Esta actitud irracional y en contra del intelecto es la antítesis del Evangelio. Los falsos maestros hacían alarde de tener una unión mística con Dios. Pablo exhorta a los colosenses a no permitir que ninguno de estos falsos maestros os prive, como él dice, de su premio. Esos herejes pretendían actuar como árbitros espirituales y reprobaban a los colosenses por no guiarse según sus normas, como vamos a ver a continuación. Y aquí entramos al segundo privilegio. El primero era que nadie nos juzgue. El segundo, vamos a verlo, nos dice que no hay ninguna persona que tenga el derecho a quitarnos nuestro premio, en virtud de lo que Cristo
ha hecho por nosotros. Podría traducirse como: nadie os defraude de vuestro premio. Adjudicar un premio por enemistad, apartándolo de aquel que lo merece. El lenguaje que está usando aquí Pablo ahora se relaciona con las competencias atléticas. A él le gustaba mucho hablar de esto o de las cuestiones del ejército en sus cartas. Es común que él haga comparaciones en las cuales ciertamente hay un árbitro y este está observando que todos los competidores cumplan correctamente en su competencia. Entonces, había personas entre los colosenses que se colocaban a sí mismos como árbitros para pretender descalificar a algunos creyentes, haciendo que el árbitro en la contienda en perjuicio de alguno. Esta defraudación de su premio la sufrían los colosenses si permitiesen que algún árbitro o juez constituido por sí mismo, es decir, un falso maestro, los apartara de Cristo. Ahora, Pablo da 3 razones por las que estas personas no tienen ninguna autoridad para hacer árbitros. La primera es una traducción no tan fácil, pues tenemos que dar al participio griego usado aquí un significado poco frecuente en el Nuevo Testamento, que sería fingiendo humildad o tomando placer en la humildad. Es decir, que ellos se sentían orgullosos de ser humildes. ¿Ustedes creen eso? O sea, la humildad es lo contrario del orgullo, ¿no? Entonces ellos se sentían orgullosos de que eran humildes. O sea, realmente sabemos que esto no tiene sentido, ¿verdad? La humildad, mis hermanos, viene de tapeinoforsune, esa es la palabra, que por lo general se traduce como humildad. Algunas traducciones recalcan el uso negativo del término en este concepto. La humildad de los herejes colosenses era una falsa humildad, por eso dice afectando humildad. Hacían ver que su supuesta humildad no era más que un detestable orgullo. ¿Quiénes eran así? Los fariseos, ¿no? Les gustaba pararse ahí en las esquinas y orar en voz alta en las plazas y todo. ¿Para qué? Para que los vieran, ¿no? O si ayunaban, pues se demacraban la cara para salir y decir: ay, ¿qué te pasó? Ah, es que estoy ayunando, ¿no? Entonces, esa es la falsa humildad. Esta falsa humildad también se halla relacionada con el culto que daban a los ángeles. Tenemos que recordar que uno de estos problemas de los colosenses era adorar a personajes intermedios, como ya vimos anteriormente, entre el hombre y Dios. Los falsos maestros padecían de un problema mucho más serio que la falsa humildad. También practicaban el culto a los ángeles, negando con ello la verdad de que, como dice la Escritura en 1 Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿Los ángeles? ¿Quién? ¿Los querubines? No, Jesucristo hombre. La adoración a los ángeles era una herejía que se había difundido como una plaga entre los colosenses. Y podemos ver que las Escrituras prohíben terminantemente la adoración de los ángeles. Vemos en Mateo 4:10 cómo Jesús en su tentación le dice a Satanás, dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No dice que exaltemos o alabemos a alguien más. Además, podemos ver que los mismos ángeles, mis hermanos, adoran a Dios. En Apocalipsis 5, 11 y 12, aquí podemos ver Juan hablando, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y dice que su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas,
la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí vemos a los ángeles alabando a Dios. Y también podemos ver cómo Juan ahí mismo escribe, ¿no? En Apocalipsis 19:10, fue reprendido por el ángel por querer adorarlo. Dice: yo me postré a sus pies. ¿A sus pies de quién? Del ángel que le estaba diciendo las cosas. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y también se menciona en Apocalipsis 22:9, que lo pueden leer después. Podemos ver que la verdadera humildad cristiana une la convicción de nuestra absoluta falta de mérito, no tenemos ningún mérito personal, con el sentido de nuestra participación en la vida divina por Cristo y en la dignidad de nuestra adopción por Dios. Si no realizamos esto último, mis hermanos, es decir, la dignidad de nuestra adopción como hijos de Dios, entonces resultará una falsa humillación de uno mismo, la cual se manifiesta otra vez en ceremonias, en abatimiento ascético de uno mismo, o sea, dejar de hacer o hacer, el cual el fin no es sino el orgullo espiritual bajo la máscara de humildad. En la segunda razón, mis hermanos, ya que la primera razón era la falsa humildad, aquí vemos la segunda razón, podríamos tener un poquito un problema textual, siendo la mejor lectura no incluir la negación tal como está en la versión Reina Valera. Dice: entremetiéndose en lo que no han visto. La idea, mis hermanos, es que estas personas estaban haciendo demasiado énfasis en ciertas visiones que ellos decían haber tenido, aumentando y exagerando así cada vez más sobre el significado de sus visiones. Actualmente hay los denominados falsos profetas, que dicen profetas y que dicen: Dios me dijo y Dios me dijo. No, es lo mismo. No conformes, los falsos maestros, además de su falsa humildad y su adoración a los ángeles, también declaraban haber tenido visiones, como muchos herejes y falsos cultos a lo largo de los siglos. Esto ha sido todo el tiempo y sigue siendo todavía. Pretendían apoyar sus aberrantes enseñanzas en visiones que ellos alegaban haber experimentado. Algunos de los peores excesos del movimiento carismático de nuestros días se derivan de tales visiones. Increíble. No hay más revelaciones adicionales y extrabíblicas mediante visiones. ¿Por qué? En Hebreos 1 y 2 dice la Escritura: Dios había hablado muchas veces, en el Antiguo Testamento habló muchas veces, dice, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Por quién? Por los verdaderos profetas, no los de hoy. Dice: en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. ¿Dónde está eso? Aquí en la Escritura, mis hermanos. Ahí está hablando el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La tercera razón es que estaban hinchados de nada, creían ser algo sin ser nada. Hay muchas personas así en este tiempo, que se creen algo y ahora increíblemente hasta se creen perros o se creen gatos o se creen un montón de cosas, ¿no? Eso es aparte, pero o sea, hay gente que se cree lo que no es. Increíble. Y esto lo hacen engañándose a sí mismos. Todo su problema radicaba en que su pretendida espiritualidad por la que querían ser jueces o árbitros se originaba en una mente que todavía era gobernada por su pecado. Entonces, los falsos maestros, lejos de ser la élite espiritual que pretendían, estaban vanamente hinchados por su propia mente carnal,
Ahora, la expresión mente carnal significa que ellos tenían una religión hecha por el hombre, no tenía nada que ver con Dios. Los falsos maestros trataban de marginar al cuerpo, manifestando que era maligno. Ya habíamos visto al inicio, ¿no?, que toda la materia era mala. Pero su deseo por ganar la atención de otros mostraba que estaban obsesionados por el cuerpo. O sea, por un lado decían que no y por otro lado estaban obsesionados por el mismo cuerpo. Al ser culpables de orgullo espiritual desmedido, carecían de cualquier respaldo del Espíritu Santo, al pretender ir más allá de las enseñanzas de Cristo. En 2 de Juan 1:9 nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Estas personas no tenían ni al Padre, y si no tenían al Padre, tampoco tenían al Hijo. Pasamos al verso 19, donde dice: no se asieron de la cabeza, que es Cristo. Dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Este versículo, mis hermanos, explica con detalles la situación descrita. Cristo ciertamente es la cabeza de la iglesia. Él es el único Señor de la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, el desplazarnos de nuestra vida y pretender que Él no es el Señor causa todos estos conflictos que acabamos de ver hasta aquí. Tenemos que aferrarnos a Él para que nuestra vida cristiana sea normal. Entonces, imitar a Cristo es nuevamente el modelo a seguir. Termina diciendo que la iglesia, como cuerpo de Cristo, estará firme, cada uno por separado, pero también cada uno dependiendo del otro, siempre y cuando haya una relación de sugestión total al Señor de la iglesia. Este fortalecimiento individual y corporal de la iglesia redundará en un propósito. ¿Cuál es? El crecimiento que Dios da. Este tiene algunas cualidades. Crecimiento en espiritualidad, que es motivado por el Espíritu Santo. Crecimiento en fidelidad, en dependencia del texto bíblico, en acción. Y crecimiento en pertinencia, al ser nosotros sal de la tierra. Además, este crecimiento debe tener varias dimensiones. Es el crecimiento numérico, orgánico y conceptual. Colosenses 1:19 dice: y Él, ¿quién? Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Él, Cristo, es en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento espiritual es el resultado de la unión con Cristo, como Jesús dice en Juan 15, 4 y 5. Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Así como hace la comparación de la vid y los pámpanos. Y en 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué? Lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, todo lo que hagamos, hermanos, sin Cristo, o lo que hagamos sin el apoyo del Espíritu Santo, tache, o sea, está mal. En Efesios 4:15 también podemos ver cómo nos habla de ese crecimiento. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿En quién? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué es lo que podemos ver de siguiendo la verdad en amor? Siguiendo también podría traducirse como hablando. El evangelismo
tiene eficacia máxima si la verdad se proclama con amor. Esto solo puede ser logrado, mis hermanos, por el creyente maduro que ha sido perfeccionado en buena medida en la sana doctrina. Sin la madurez, la verdad puede ser fría y el amor no ser más que sentimentalismo. Cuando dice crezcamos en aquel, los cristianos debemos rendirnos por completo al Señor y obedecer con toda su voluntad, sujetos siempre a su poder para reflejar en todo momento y en todo lugar esa semejanza a Cristo. Nosotros debemos de reflejar en nuestras actitudes a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. La cabeza, aquí el comentario que estudié dice: en vista de la imagen de la iglesia como un cuerpo cuya cabeza es Cristo, esta parte es indispensable del cuerpo y describe a un líder con autoridad y no solo una fuente, lo cual habría requerido una imagen anatómica distinta. Ahora, ¿cómo se recibe este crecimiento? Pues por la unión entre sí, por todas las coyunturas. Efesios 4:16 también nos dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios también nos usa a nosotros para el crecimiento. ¿De quién? Esto se refiere al Señor. El poder para producir creyentes maduros y bien equipados no viene ciertamente del esfuerzo de ellos mismos por lo que hacen, sino de su cabeza, el Señor Jesucristo. Y hablando de la actividad propia de cada miembro, el crecimiento bíblico y piadoso de la iglesia viene como resultado de cada miembro del cuerpo que utiliza al máximo su don. Todos tenemos por lo menos un don cuando venimos a Cristo, ese don espiritual, y ese don se debe usar en sumisión al Espíritu Santo y en cooperación con los demás creyentes. Eso es lo que dice este versículo. En el ser humano existe desafortunadamente la tendencia de pasar de la objetividad a la subjetividad y de apartar los ojos de Cristo para ponerlos en experiencias vanas otra vez, como acabamos de ver. Hoy día el misticismo, mis hermanos, se manifiesta con mayor frecuencia en el movimiento carismático, donde a veces, o más bien casi siempre, las escrituras pasan a un segundo plano de importancia frente a las supuestas visiones y revelaciones, ¿no? Hay muchas partes donde, yo me acuerdo en la iglesia donde yo crecí, una de las cosas que se me quedó bien grabada es de que si no hablaba uno en lenguas no tenía el Espíritu Santo. Háganme ustedes el favor, o sea, increíble, pero cierto. Y en la recopilación que hice de lo que hice para estudiar, me encontré esta pequeña ilustración que se las voy a leer para terminar. Dice: ¿para qué ir atrás y mirar una fotografía? Durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchas parejas de matrimonios jóvenes que tuvieron que separarse por este conflicto. El esposo tenía que dirigirse a la zona de guerra, mientras que la esposa quedaba en el hogar. Una joven esposa acostumbraba llevar consigo una fotografía de su esposo que había ido a la guerra, y esta no era una de esas pequeñas fotografías que uno puede llevar en el bolsillo, sino una de tamaño grande que uno podía colgar en la pared. En cada oportunidad que ella tenía, hablaba de su esposo y mostraba su fotografía. Pues bien, llegó el día cuando terminó la guerra y su esposo tenía que regresar a casa. Y esta joven viajó una gran distancia para ir a un lugar a donde llegaba su esposo. ¿Y qué fue lo que ella hizo cuando llegó el esposo? Bueno, que ella sacó su fotografía y comenzó a observarla. Ella no le había visto a él por varios años. Ahora, pregunta, ¿ustedes creen que eso fue lo que ella hizo cuando vio al esposo?
No, claro que no. Ella ya no necesitaba la fotografía de su esposo. ¿Por qué? Porque ya había regresado. Y cuando ella le vio, se dirigió a él y le abrazó con todas sus fuerzas. Ya no necesitaba la fotografía. Entonces nosotros ya no necesitamos depender de nada. Ya no necesitamos ni juzgar, ni que nos juzguen por lo que hacemos o no hacemos. Pero sí tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos o no hacemos debe de estar basado en la Escritura. No es algo de que, pues como nadie me juzga, pues hago lo que quiero. No, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para concluir y dar paso a lo que sigue. Bendito Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra ciertamente nos instruye, nos enseña que todo lo que hagamos sea con la motivación correcta. No debemos de usar ninguno de los medios que tú nos das para poder o pretender salirnos con la nuestra. No podemos usar la oración para hacer que Dios conteste lo que queremos, ni podemos ayunar para hacer que Dios haga lo que queremos. No, la oración es un mandato y a Él le agrada, como hemos estado viendo en las sesiones de oración de aquí de la iglesia, a Él le agrada que nosotros nos acerquemos con Él, pero tenemos que acercarnos con un corazón sincero, no pretendiendo hacer algo. De nada nos sirve hacer eventos, de nada nos sirve participar en servicio de la iglesia, haciendo cualquier cosa si nuestra motivación no es el darle la gloria a Dios, como dice 1 Corintios 10:31. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, que esa sea nuestra motivación. Y por otro lado, no juzguemos y tampoco nos dejemos juzgar por cuestiones que son sombra de lo que Cristo ya terminó. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Grábala en nuestros corazones y permite que podamos asimilarla, que meditemos en ella y sobre todo que obedezcamos. Eso es lo que a ti te agrada, que hagamos las cosas en obediencia a ti y no por cualquier otra situación. Gracias te damos y te pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.